En esta mañana vemos que muchas veces tenemos que estar solos. Cuando hay cosas así, uno se tiene que marchar, el otro se tiene que quedar, porque la Iglesia tiene que representar cuando son personas que conocemos y que parten, pero es así la vida, tiene que ser así. Unas veces nos tocará a unos y otras veces a otros, y hasta que nos vayamos todos. Pero la gente hoy pues tendrá un corazón triste. Yo esta semana pensaba, va a hacer 2 años que se ha muerto Rafa, ¿no? Ayer yo orando decía, Señor, Diana se ha muerto el día 7, mañana es mi cumpleaños, el lunes es el aniversario de Rafa, 2 años hace que murió después de mi cumpleaños. ¿Cómo pasa el tiempo, Señor? Tenemos que estar preparados, porque en un abrir y cerrar de ojos nos podemos marchar. La vida, nos peleamos y después no somos nada. Entonces tenemos que estar preparados, porque estemos buenos o estemos malos, la muerte va a llegar y no sabemos cómo va a llegar, porque la muerte llega también como ladrón en la noche, como cuando venga el Señor a por su iglesia, y no sabemos cuándo va a llegar. Entonces tenemos que estar preparados. Quiero decir 2 palabras. La última vez que yo prediqué aquí de la ira, no quiero nombrar nombres porque yo los vi. El Señor me enseñó 2 personas que no salieron, que están llenas de ira. Mujeres son. 2 mujeres que están llenas de ira. No con una persona, sino con muchas, y no salieron. Hoy voy a predicar sobre otro pecado que Dios no quiere que tenga la Iglesia. Pero cuando yo haga el llamado, si no sales, Dios se las va a ver contigo, conmigo no. Porque el día que estés delante de Dios te va a enseñar cuando yo prediqué y cuando no quisiste escuchar. A mí me puedes engañar, pero a Dios no le podemos engañar a nadie, ¿o no? Entonces, esta mañana vamos a hablar de otro pecado que no quiere Dios que tenga la Iglesia y quiere que desaparezca, la envidia. ¿Hay muchos envidiosos en la Iglesia? Siempre alguna vez hemos tenido envidia de algo, ¿o no? Puede ser espiritual, puede ser material, cualquier cosa, pero la envidia está también en medio de la Iglesia. Son pecados que el Señor va a ir hablando poco a poco para que todos salgan fuera. Dios no quiere que tengamos tampoco envidia. Vamos a leer en Mateo 27 va a ser el encabezamiento. Todos sabemos que cuando el Señor fue sentenciado a muerte, algunos decían que era falso, porque era bueno, habían estado con el Maestro, ¿no? Le habían escuchado predicar, le habían escuchado, le habían visto dar de comer a la gente, le habían visto resucitar a muertos, le habían visto salvar, le habían visto liberar, y así todo no creían algunos. Vamos a leer unos versos. En el capítulo 27, del 15 al 19, vamos a leer. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. La gente era muy envidiosa, porque cuando veían las cosas que Dios hacía, la gente tenía envidia. Los fariseos, los saduceos, todos tenían envidia de lo que Jesús hacía. Porque con Jesús estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre, y Él era el que le respaldaba. Entonces Él hacía las cosas que el Padre le mandaba. Y vemos que después, y estando Él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ellos sabían que era justo, pero así todo, ¿qué hicieron? Le crucificaron, le mandaron a la cruz. Y entonces, aquí vemos que ya en aquellos tiempos la gente era muy envidiosa.
Y hoy día lo vemos que la gente también tiene envidia. Muchas veces. Ahora vamos a ir a ver una escritura en Génesis. Vamos a ver Génesis 26. Nadie se levante aunque veáis que caigan los papeles, porque es que este púlpito, como todo lo que hay en la Biblia, todo cae para acá, todo para acá. Génesis 26, del 12 al 14. Bueno, esto es una escritura muy conocida. Primero vamos a leer esto y después vamos a leer una escritura de José. Aquí Isaac en Gerá, Dios le manda, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Cera, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Y pasamos a los versos 11 hasta el 14. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Como Dios estaba con él y sembraba en tierra que no era fértil, pero como sembró porque Dios le mandó, dio fertilidad y dio a 100 por 1, dice. Pero los filisteos, ¿qué les pasó? Empezaron a tenerle envidia, le empezaron a cegar los pozos para que no saldría agua. Pero Dios estaba con él y aunque le cegaban unos pozos, abría otros y salía agua. Dios estaba con él, Dios le bendecía. Dios no dejaba que le harían mal, dejaba que los filisteos le harían mal, pero él le prosperaba el doble. Le cegaban dos agujeros y abría otros 3 y salía el agua, y así y así. Dios le prosperaba con animales, con vacas, con todo. Le prosperó por obedecer a Dios, por sembrar donde él le mandó. Y los filisteos, al ver toda esa abundancia que había a su alrededor, le tuvieron envidia, dice la palabra. Envidia. Siempre hay muchos envidiosos en todos los lugares. Y ahora vamos a ver otra historia en Génesis 30. Vamos a leer del 1 al 7. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Tuvo envidia de su hermana. Para que veáis que esto entra ya en la familia. No solo los amigos, no solo los vecinos, no solo los hermanos. Entra en la familia. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y le decía a Jacob, dame hijos si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilma, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilma, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bilma. ¿Cómo se dice? Bilma. Y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Y vemos que su hermana hace lo mismo, le da también su sierva para que tengan hijos. Aquí había una lucha diaria de envidia. Tenían mucha envidia.
Y vemos que la envidia ya empieza por la familia. Así que, ¿qué no serán los de alrededor? Cuando ven que una persona prospera espiritualmente, ya la gente empieza a tener envidia. Y la envidia es muy mala. La envidia trae muchos problemas. Yo he apuntado aquí. La envidia significa celo y codicia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que codiciar algo que no tenemos o algo que no podemos tener. Yo siempre lo he dicho. No podemos querer vivir como vive una persona que gana 10.000 euros y yo gano 1.000. Yo no puedo. Si yo no tengo hijos, no tengo por qué enojarme con la que los tiene. Porque no se los voy a poder quitar, porque no son míos. Uno se tiene que conformar con lo que Dios le da. Y yo estoy muy conforme con lo que tengo, porque visto lo que he visto en mi familia, estoy mejor sin hijos. Porque para los regalos que dan, mi hermana está la pobre que está terminada y solo tiene 2 varones. Me dice, hermana, ¿cómo se dice? Qué privilegiada eres de no tener hijos. Dice, así no te molesta nadie. Digo, no, estoy muy bien. Nadie me quita el sueño. Nada más que los problemas, cuando son grandes. Anoche yo le decía al Señor, porque yo tenía algo, no sé, algo en mi corazón con esta sierva que ha partido y con el marido. Vinieron una vez aquí a enseñarnos unas notas que no salían de una canción que me dio Dios a mí. Y yo, no sé, yo pensaba que esto que la estaba pasando era una prueba para el ministerio, pero no ha sido así, Dios se la ha llevado. Pero anoche yo decía, Señor, no voy a poder dormir. Yo es que no puedo ver muertos. Eso es superior a mi vida. Entonces es mejor no ir a verlos. Voy si tengo que ir a un funeral, pero yo no miro a los muertos. Yo los quiero recordar en mi mente como los vi. No me gusta verlos. Y yo decía anoche, no voy a poder descansar, pero sí he descansado toda la noche, gracias a Dios. Entonces, no tenemos que ser como Raquel, que codiciaba lo que tenía su hermana, porque ella no lo tenía. Sin embargo, no se puso a orar, sino solo se puso a mirar lo que su hermana tenía, sin pensar si Dios se lo iba a dar o no. Después vemos que Dios la apremia y quita esa esterilidad y la da 2 hijos. Pero primero no tiene hijos. Todas las mujeres que han tenido en la Biblia, que ha habido profetas y hombres grandes de Dios, estas mujeres todas eran estériles. Yo estoy haciendo un estudio de las mujeres que Dios me está dando y todas las mujeres así que tienen hijos grandes, profetas, todas eran estériles. Pero después Dios quita eso y les da un hijo y a otros cuantos más. En Génesis 37, vemos otra historia por envidia. Aquí vemos dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado sus padres, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilma y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. E hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que el vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros
o señoreará sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa del sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Soñaste acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Como Israel no sabía lo que Dios iba a hacer con su hijo, pensaba que era un sueño de fantasía para hacerse grande ante sus hermanos, y sus hermanos por eso le tenían envidia. Pero eran sueños que Dios le había dado y que después se hacen realidad. Porque después, cuando le venden, en vez de matarle, sabemos la historia. Le venden, le compran, después se le lleva a Potifar, después le acusa a su mujer, después le meten en la cárcel. ¿Qué vida pasó José hasta que llegó a reinar como gobernador de Egipto? Fue una vida de tribulación, de angustia, de persecución, de mentiras, de envidias, de celos, de contiendas. Todo lo tiraban sobre su vida. Sus hermanos, claro, al ver que su padre, luego dicen los padres que no tienen preferencia por algún hijo, siempre hay un hijo preferente, y le hacen más cosas, le dan más cosas. Cuando ellos vieron que su padre le había hecho una túnica de colores, aún todavía la aborrecían más. Porque tampoco se puede hacer eso. Dice: padre, no irritéis a vuestros hijos, y hijos, tengan piedad de los padres. Esos hijos que no aman a su padre y a su madre, que es el mandamiento con promesa, porque si no, no tienen días de largura sobre la tierra. Esos hijos serán castigados por Dios. E hijas o sobrinas o sobrinos o tíos o tías, porque podemos tener, como se dice, gente que nos dirige que no son nuestros padres, porque no los tenemos, o pueden ser tíos, pueden ser abuelos. Los tenemos que respetar como mayores. Y siempre vamos a dar cuenta a Dios de lo que hagamos. Cuando en una familia hay hijos que no obedecen a los padres, mal asunto, malos líderes. Los hijos que no obedecen a los padres no van a ser nunca unos líderes buenos en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no lo van a poder enseñar, porque no lo hacen ellos. Esos líderes no los quiere Dios. Así que si eres una líder o un líder que no haces caso a tu madre, a tu padre, a tu tío o a tu tía, arrepiéntete, porque si no, no vas a entrar en el reino de los cielos. Dios no quiere esa gente. Dios quiere gentes humildes, que se sepan arrepentir cuando hacen mal. Y para tener largura de días en la tierra hay que respetar a los padres y a los mayores. A ese es después de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, tienen los hijos que amar a los padres. Porque es la autoridad que Dios ha puesto en esa casa. Nos gusten o no nos gusten. A mí no me gustaban cuando era joven porque yo tenía otros pensamientos. Pero después, cuando comprendí, cuando creí en Jesucristo, cuando le acepté, me di cuenta de que todo lo que había hecho lo había hecho erróneamente, que no le gustaba a Dios, y tuve que coger un día mi coche ya casada e ir a pedir perdón a mi madre. A mi padre no pude pedirle perdón porque ya no vivía, pero a mi madre sí. El Espíritu Santo me dijo: coge el coche, vete allí donde está tu madre y pídela perdón por todo lo que hiciste. Los hijos muchas veces no nos damos cuenta que hacemos mucho daño a los padres. Cuando uno es joven hace muchas locuras. Y yo hice como los gitanos. Como mi padre no querían que nosotros nos casáramos, ni los de su familia, pues nos escapamos. Y se terminó el asunto. Pero cuando yo me convertí, yo pasé muchos años convertida sin pedir permiso, perdón a mi madre, pero un día yo estaba orando, mi suegra estaba para morir, yo estaba en Santander, y mi madre me llama y me dice: hija, me voy a Asturias. Santander y Asturias está a 200 y algo de kilómetros.
Digo, ¿cómo es que te vas a Asturias, mamá? Voy a ver a mi hermana y mi familia, vale. Pues yo estoy en Santander y yo estaba orando, el Señor me dio una visión de que mi suegra moría, pero el Espíritu Santo al día siguiente, que estaba orando de nuevo, me dice, coge el coche y vete a Asturias y haz esto que tienes que hacer con tu madre. Y yo dije, Señor, yo no he hecho nunca nada malo con mi madre. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo, tú te fuiste de casa, tú hiciste esto otro. Y yo dije, Señor, perdóname. Entonces le dije a José, coge el coche y vámonos a Asturias. ¿Cómo vamos a ir a Asturias como está mi madre? ¿Se puede morir en un momento? Digo, no se va a morir, porque vamos a ir y vamos a venir. Digo, vamos a ir a hacer algo que tengo que hacer yo. Fuimos, yo hablé con mi madre, la pedí perdón, y ahí fue donde empecé a sentir la sanidad interior. Una cosa es cuando uno pide perdón y se cae el saco de pecados, y otra cosa es la sanidad interior, porque uno va guardando rencores, va guardando cosas aquí. Eso se guarda en el corazón y Dios tiene que quitar. Dice la palabra que Dios ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando tenemos cosas en el corazón, tiene que venir Dios a quitarlas. Y yo puedo decir que el día que yo dije a mi madre, mamá, perdóname por esto y esto, mi madre me dijo estas palabras. Yo nunca te he echado nada en cara, hija. ¿Has regresado a casa? Yo no te dije nunca nada, y es verdad, no me dijo nada. Fue como el hijo pródigo. Por eso yo cuando predicaban del hijo pródigo, Dios tocaba siempre mi corazón. Cuando yo volví, yo le dije, mamá, perdóname por esto y esto, si volverían a hacer ya no lo volvería a hacer. Ella me dijo, yo nunca te he echado nada en cara, eres mi hija y te quiero. Y yo le dije, ya, mamá, pero es que yo ahora soy una nueva criatura en Cristo y tengo que pedirte perdón por esto. Y ya se puso a llorar y ya estuvimos allí más de media hora llorando. Pero yo vi la sanidad que Dios hizo interior en mi corazón. Cuando nosotros pedimos perdón a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hermanos, pueden ser hermanos, hermanas, primos, primas, la familia es muy grande. Tenemos que saber lo que hemos hecho para pedir perdón. Porque una vez que Dios nos perdona, se caen esos pesos que teníamos. Y yo recuerdo que cuando se me cayó ese peso, después cuando volví a escuchar la predicación del hijo pródigo, ya no me hizo más daño. Dios había sanado esas heridas. Que nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. No le tienen que dar los que mandan. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso cuando hemos hecho daño a alguien. Y eso tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. No podemos vivir a lo loco como queremos. A veces queremos estar en una casa y queremos hacer nosotros lo que mandamos nosotros, no lo que manda mi madre o mi padre o el que mande. Y nos levantamos contra los que gobiernan. Y eso Dios no quiere. Que yo me levante con el que gobierna, que es mi madre o mi padre, eso no le agrada a Dios. Nunca le agradará. Esos hijos y esas hijas no son hijos buenos, no son hijos rectos. Tienen que saber cómo cuidar lo que Dios les dio. Y cuidar lo que Dios les dio, estamos estudiando las mujeres los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hay que leerlos todos los días. Porque ahí viene donde tenemos que respetar a los padres, donde si no los respetamos no tendremos largura de días. Hayan hecho lo que hayan hecho. Dios nos manda a perdonar, porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. ¿O hay alguno que va a entrar al cielo si no perdona? Pues lo siento, pero no. No se puede decir otra cosa porque no. Entonces, estamos viendo que la envidia es muy mala. Muchas veces la envidia viene por las cosas de los ministerios. En la iglesia hay mucha gente, cada uno tiene una cosa, porque Dios, que es el que da, va a dar a cada uno lo que tenga para él. Pero es muy diferente que a mí el Señor me dé algo, y voy a poner, por ejemplo, para no hacer daño a nadie, a Lidia, que es mi amiga. Y ahora viene Lidia y quiere todo lo que Dios me ha dado a mí.
Pero eso no puede ser. Cada uno somos diferentes y cada uno Dios le va a dar una cosa diferente, porque al ser diferentes no podemos tener todos lo mismo. ¿Comprenden? Si uno es músico, el otro a lo mejor lo desea, pero Dios no quiere que seas músico o no quiere que estés en la alabanza. Por eso muchas veces nos tenemos que arrodillar y preguntarle al Señor: Señor, ¿tú quieres que yo esté en la alabanza? ¿Tú quieres que yo toque este instrumento? Porque ganas del corazón, el corazón es muy engañoso, dice la palabra. Es lo más engañoso que tenemos. Y ahora mismo yo puedo decir, es que yo quiero ser traductora. Es una cosa que a mí siempre me gustó cuando me convertí. Lo primero que le dije al Señor, yo quiero ser traductora, Señor, del inglés, del italiano, del español. Pero Dios no me ha dado eso. 3 veces que quise estudiar el inglés, todo se chafó. Quiere decir que Dios no tenía ese propósito para mí, aunque me gustaba. Sin embargo, estoy aquí haciendo otras cosas que quería el Señor que yo haría. Es bueno quererse preparar, es bueno querer hacer cosas, pero las cosas que Dios tenga para ti, no las que tú quieras. Porque cuando nosotros hacemos algo sin la voluntad de Dios, todo sale mal. Pero cuando hacemos lo que Dios nos manda, prosperamos. Como, por ejemplo, cuando le mandó el Señor no descender de donde estaba y sembrar en aquella tierra. Era mala, era una tierra que nunca había dado fruto, pero Dios se lo mandó, lo hizo y dice que recogió a 100 por 1. ¿Qué le tenían los demás? Envidia. ¿Por qué? Porque Dios le había prosperado. Entonces tenemos que ser gente que deseemos tener lo que Dios nos da, no lo que tenga el vecino. Como aquella toca la batería, yo también. Como esta toca el bajo, yo también. Como esta canta, yo también. Como esta predica, yo también. No, Señor. Pregúntale arrodillado al Señor cuál es tu lugar. A veces andamos de una iglesia a otra, ¿sabéis por qué? Los que andan de una iglesia a otra, ¿sabéis por qué andan de una iglesia a otra? ¿Alguien lo sabe? ¿Me lo puede decir alguien? Y porque no tienen una identidad en Cristo. Los que tienen una identidad en Cristo y Cristo les ha llamado a un lugar, no se mueven de ese lugar. Ahora, cuando no son llamados por Dios, están de un lado para otro. No se encuentran bien en ninguna parte. No saben que no hay ninguna iglesia perfecta. No hay ningún sitio perfecto. Aquí habrá unos problemas y en la otra iglesia otros y en la otra otros y en la otra otros. Y donde vayamos siempre hay problemas, porque la iglesia que no tenga problemas está muerta. Porque la iglesia tiene que tener problemas para levantarse a orar, para levantarse. Si no hay problemas en una iglesia, la iglesia está muerta. Y nosotros no estamos muertos. Yo por lo menos no estoy muerta. Un muerto como ha pasado hoy, la meten en la caja y ahora la están metiendo en la tierra. Pero los vivos no. Los vivos estamos aquí, recibiendo la palabra, escuchando y viendo lo que Dios nos dice. Nosotros no tenemos que estar como la gente del mundo. Preocupaos. Entonces tenemos que dejar las envidias a un lado. Salmo 37. Dios no quiere que tengamos envidia los unos por los otros, sino que nos amemos los unos a los otros, que es muy diferente. Tenemos que tener amor los unos por los otros. Salmo 37, versos 1 y 2, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces nosotros no tenemos que vivir así, no nos tenemos que impacientar a causa de los malignos y no tenemos que tener envidia de los que hacen iniquidad, porque somos creyentes, ya hemos conocido a Cristo y nosotros no tenemos que estar metidos en esos asuntos con los impíos. Claro que tenemos que vivir en este mundo y predicarles la palabra, pero eso es diferente a vivir con ellos y hacer lo que ellos quieren. Salmo 73,
del 1 al 3, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Nosotros no tenemos que tener envidia de los que prosperan del mundo, ni de los que prosperan de la iglesia. Cuando veamos que un hermano prospera, gloria a Dios que está prosperando. No le echemos la zancadilla y digamos: ¿de dónde la habrá sacado? Eso es su problema. Ya le juzgará Dios o ya la juzgará Dios. Nosotros no tenemos, ya he predicado yo una vez que nosotros no somos los jueces. El juez es Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores, no nosotros. Entonces, daros cuenta lo que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Nosotros no tenemos que tener envidia porque prosperen los de la calle, porque hoy están y mañana no están. Porque a los impíos, cuando no quieren saber nada de Dios, Dios los deja a un lado. Y a lo mejor mañana no viven, pero nosotros estamos viviendo y no tenemos que tener envidia porque ellos prosperen. Tenemos que darle gloria a Dios porque prosperan. Porque cuando nosotros bendecimos, después somos bendecidos. Entonces, Salmo 106... Aquí están hablando de Moisés, dice, 106, verso 16, dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego y en su junta la llama quemó y los limpió. No podemos tampoco murmurar de los siervos ni tener envidia. Los siervos que Dios ha puesto, los ha puesto por algo. No tenemos nunca que murmurar de ellos. Yo sé que muchas veces murmuran de nosotros, pero yo, ¿sabéis lo que he aprendido ahora? He aprendido la palabra de Marcela: me resbalan. Por aquí me entra, por allí me va. El que quiera murmurar, que murmure. Yo no le voy a pedir cuentas, se las va a pedir Dios. Así que se terminó el asunto. ¿Para qué discutir por esas cosas? Proverbios 14. Así que tengan cuidado. No murmuren como murmuraron allí de Moisés. Porque todos los que murmuraron, dice la palabra que no entraron a la tierra prometida. Todos se quedaron, todos fueron muertos. Ni uno entró. Solo entró Caleb y Josué. Pero los demás, por murmurar y por no hacer lo que Dios les mandó, todos quedaron atrás. Nadie vio. Hasta Moisés, el escogido, vio desde lejos la tierra, pero no entró. Por no obedecer al Señor lo de la vara en la fuente, no entró. Para que veáis por qué pocas cosas no podemos entrar en la tierra prometida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Los que nos llamamos creyentes, ayer vimos esa película. Cuando yo vi ayer esa película dije: qué verdad es, esto es los matrimonios de hoy día. Las casas de los cristianos, los que se dicen ser cristianos de verdad. ¿Quién la vieron? Es la verdad, todo eso sucede. Todo eso sucede. En unas más, en otras menos, pero todo eso sucede. Por eso el Señor está advirtiendo, porque estamos en los últimos tiempos. Y entonces Dios tiene que ir hablando. Proverbios 14. Escuchen este verso.
14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es la carcoma de los huesos. ¿Han escuchado? El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es la carcoma de los huesos. Muchas veces, yo antes de ser creyente no creía en esto, pero ahora sí. Muchas veces hay enfermedades nuestras de los huesos que están en nuestro cuerpo por no perdonar. Por eso están esas enfermedades ahí. Por envidia, por celos, yo no la perdono, yo no tengo por qué, porque me ha hecho esto, porque me ha hecho lo otro. Si Dios vendría y nos contara todo lo que le hicieron, ¿a quién de aquí le han hecho lo que hicieron con Jesús? A nadie, porque nadie ha dado su vida por nadie. Solo la dio Él por nosotros, para que estuviéramos aquí, donde estamos. Proverbios 23. ...17 y 18... Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin a tu esperanza, no será cortada. Oye, hijo mío, sé sabio, endereza tu corazón al camino. Entonces dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, porque ellos van a tener un final mal. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, eso no nos espera a nosotros. A no ser que seamos desobedientes y que no hagamos lo que Él nos dice. Pero Dios es un Dios de misericordia, siempre lo hemos estado diciendo. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él si dice que ama, ama. Cuando quitó Sodoma y Gomorra dijo que los iba a destruir, los destruyó. Pero después cuando Nínive tuvo compasión y no los destruyó. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Y nosotros si nos arrepentimos, Dios no nos quita de donde estamos. Porque es un Dios de misericordia. Y Él nos ama. Él no puede negar su palabra. Proverbios 24. Versos 1 y 2. Nos vuelve a repetir, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, en iniquidad y hablan sus labios. E iniquidad hablan sus labios. Entonces dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar y iniquidad hablan sus labios. Entonces, nosotros no tenemos que estar con los hombres malos ni desear estar con ellos. Tenemos que desear estar con los nuestros, aunque tenemos que hablar con la gente del mundo, no los podemos echar, porque si no, ¿cómo los traeríamos a los pies de Cristo? Pero tenemos que tener cuidado que no nos lleven ellos a donde ellos están, sino que ellos vengan a donde estamos nosotros. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para no dejarnos engañar. Ya voy terminando. Y 27 de Proverbios 4. Dice, fijaros lo que dice este verso. Cruel es la ira, impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia tiene que ser peor. Una envidia que corcome los huesos. Cuando uno corcome los huesos es como cuando tienes una enfermedad de esas que se van desgastando, que se rompen así. Esa enfermedad tenía mi suegra. Los huesos se rompían, se desgastaban cada día. Ahí no podían hacer nada. Nosotros no queremos estar así. Cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nadie. Eclesiastés 4.
Y este verso, estén atentos, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que antes hablábamos, cuando uno tiene una cosa y el otra persona lo quiere, fijaros lo que pasa. Tenemos aflicción de espíritu cuando queremos tener lo que tiene otra persona y no podemos. Entonces dice, esto también es vanidad y aflicción de espíritu. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta envidia de hombre o de mujer contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros no tenemos que dejar que la vanidad ni la aflicción del espíritu esté en nuestra vida. Queremos tener un espíritu apacible, lleno de gozo, lleno de amor, ¿o no? No queremos estar agobiados, no queremos estar atribulados. Y voy a terminar con Gálatas 5:21. Aquí ya vemos que son los frutos de la carne y los frutos del espíritu. No los voy a leer todos, voy a leer solo el verso 21. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, a causa de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esa envidia tiene que ir fuera. Hay muchas cosas, pero hoy estamos hablando solo de la envidia. La envidia tiene que salir de nuestras vidas, porque tales personas, dice Dios, que no entrarán en el reino de los cielos. Entonces tenemos que desechar la envidia de nuestras vidas. No queremos ser envidiosos y si tenemos envidias tenemos que decirle al Señor, Señora, quita de nuestra vida la envidia. Y terminamos con un pasaje de Santiago. Tengo mucho más, pero es que últimamente el Señor me da, ¿cómo se dice?, estudios muy grandes y yo no los puedo dar en una predicación enteros. Necesitaría pues 1 hora, pero yo soy de las que no tarda tanto. No me gusta cansar a la gente. En Santiago 4, vamos a leer del 1 al 10 y con esta palabra terminamos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combatís en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensaltará. Así que, ¿qué dice aquí de la envidia? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia porque no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchas veces queremos tener cosas no pudiendo, pero si tenemos un Dios que es grande y misericordioso, no tenemos que arder de ira porque la hermana tenga esto o aquello que nosotros no podamos tener. Yo cuando me convertí, me traía esto ahora el Señor a la mente. Cuando yo me convertí, y a mí me faltaban muchas cosas porque yo me casé y yo no tenía nada. Como nos fuimos a Alemania,
pues solo teníamos el sueldo de José. Yo no podía trabajar porque aquí, en Alemania, no es como aquí que venías y enseguida te arreglan los papeles. En Alemania tenías que estar 5 años sin trabajar para que te arreglaran el pasaporte y los papeles. Entonces yo estaba orando, por eso, Dios me traía esto a la mente. Yo hallé gracia, yo oré, yo le decía, Señor, tú sabes, yo no tengo papeles, yo no puedo salir a ningún sitio a trabajar, no tengo nada. Pero Dios lo arregló. Un sábado a José le dijo, él hacía los sábados en una fábrica donde se hacían las pizzas, los canalones, las empanadillas, todo eso, todo congelado. Y el hombre le dijo a José que necesitaba gente, que si no tenía gente, dice, yo tengo a mi mujer que no trabaja, pero ella no puede trabajar porque si la coge la policía la puede denunciar. Él dijo, tráela. Y fui. Y cuando él me vio trabajar, me mandó a la semana siguiente otra vez y después me dijo estas palabras un día. Nos llamó a José y a mí y le dijo a José, yo voy a arreglar los papeles a su mujer y ella va a trabajar aquí. Dijimos, pero si no podemos, porque llevamos 1 año y pico, yo llevaba 1 año y pico solo, yo la voy a arreglar los papeles. Y él arregló todo. Y estuve con ellos 1 año trabajando y después me fui. Pero Dios hizo eso posible. Lo que era imposible, Él lo hizo posible. Porque yo le decía, Señor, yo también quiero trabajar, yo no quiero estar en casa todo el día, aburrida. Y el Señor hizo ese milagro. Él me vio que yo era una persona que trabajaba, le gustó y Él arregló todos mis papeles y todo lo puso en orden. Lo que uno no puede hacer, otros pueden porque tienen, como digo yo, enchufes. Y lo que no podíamos hacer nosotros hizo Él. Y yo le di después muchas gracias a mi Dios, porque Dios hace lo imposible, lo hace posible. O sea que cuando a lo mejor para la medicina ya no tiene, te dan por desahuciado, como dicen aquí, pero después entra la mano de Dios y puede hacer muchas cosas. Si estamos en el propósito de Él. Porque si no estamos en el propósito, pues como ha pasado con esta hermana, pues Dios se la ha llevado porque ha llegado su momento y ya está. Pero cuando Dios tiene un propósito con las personas, Él cambia la situación. Entonces, si tenemos necesidad de algo, pidámosle a Dios, que Dios da abundantemente y no nos reprocha que le pidamos. Él dice que da abundantemente. Así hemos empezado la palabra. Este siervo se quería marchar. Dios le dijo, quédate y siembra, sembró y recogió a 100 por 1. Dios no es un hombre que dé tacañerías. Él da lo superexcelente. Lo mejor, de lo mejor es lo que da Dios a su pueblo. Entonces, no tengamos envidia de nada. ¿Quieres algo? Pídeselo a Dios. Dios te dará. Por eso nosotros no tenemos que tener envidia de nadie. Porque tenga esto, tenga lo otro. Nosotros, si queremos algo, pidámosle a Dios y Él nos lo dará. Pero pidamos con fe, no dudando. No nos olvidemos que el que duda es como las aguas del mar, que van para un lado y van para otro. Nosotros no tenemos que tener dudas. Dios dijo y hará. Y si nosotros creemos, se ejecutará. Pero si no creemos, no. Entonces, dejemos la envidia para atrás y sigamos caminando para adelante. En esta mañana vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en conjunto y después yo voy a pedir. Yo sabéis que solo lo voy a decir una vez. Yo no soy el pastor, cada uno trabaja de una manera. Dios a cada uno le da lo que Él quiere. Entonces yo soy de la manera de que yo he predicado, todos han escuchado la palabra. Si alguien quiere salir, sale, y si no, se quedan en el sitio. Yo no obligo a nadie. Cada uno sabe su vida, cada uno sabe sus problemas. Si de lo que has escuchado Dios te ha tocado en algo, no te quedes sentado. Vamos a levantarnos todos, vamos a hacer una oración y después seguimos. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has dejado. Yo sé que tú estás limpiando a tu pueblo porque antes de derramar la gloria que tú ya me has dado esa palabra, quieres limpiar primero tu pueblo y después vas a derramar la gloria en abundancia. Ninguno nos vamos a poder sostener en pie cuando tu gloria descienda en este lugar.
Espíritu Santo, yo sé que tú estás preparando esa gloria en este lugar. Cuando descienda tu gloria, Señor, nadie va a poder se va a hacer un contagio, Señor, que van a reír, van a cantar, van a caerse al suelo. El Espíritu Santo es el que va a trabajar en medio del pueblo y nadie va a poder resistir a la presencia del Eterno, a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que hizo el cielo y la tierra, el único que hace maravillas, el único que da cuando te piden. Pero Él no da miserias, Él da lo excelente, Él da lo mejor. Solo que muchas veces no le pedimos, por eso no tenemos. Y después ardemos de envidia, pero no es nuestra culpa, no es la de Dios, es la nuestra, que no le pedimos, porque no sabemos pedirle. En esta mañana, Señor, ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí, empezando por mí, terminando por el más pequeño. Señor, si alguna vez hemos tenido envidia, rabia, ira, contiendas, enojo, aparta todo eso de nuestra vida, Señor. Yo lo reprendo, lo ato, lo echo fuera. Señor, no queremos tener eso en nuestras vidas. Jóvenes, el Señor esta mañana, no sé, tiene algo con los jóvenes, porque yo no tenía esto preparado, sin embargo está saliendo. Joven, quien seas tú, a mí no me interesa, porque tú conoces tu vida. Si has hecho algo malo contra tus padres, madres, tíos, tías, hermanos, hermanas, no te vayas a casa sin pedirle perdón a Dios en esta mañana. Si has tenido envidia mala contra otra persona, sal adelante, porque Dios quiere liberarte. Dios no quiere que tengas envidia de nadie, porque a ti te ha hecho perfecto, te ha hecho perfecta. Tú eres única, tú eres único. No hay dos iguales, no los hay. Dios es misericordioso, Él te ama en esta mañana, Él te quiere. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que derramó su sangre por ti y por mí. Él está en este lugar en esta mañana. Él está en esta mañana en este lugar. Espíritu Santo, cúbrenos con tu sangre preciosa. Oh, Espíritu Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Espíritu del Trino Dios. Espíritu Santo, tú eres santo, tú eres digno. Oh, Espíritu Santo, muchas veces también entre matrimonios, entre personas, hay disputas, hay, Señor, esa envidia porque Él tiene más, porque yo tengo menos, porque Dios me dio a mí más, porque Dios a Él le dio menos. No tenemos que tener envidia. El Señor es un dador alegre. Él quiere en esta mañana darte su misericordia, su amor. Oh, Espíritu Santo, tú estás en este lugar, en esta mañana. Señor, queremos entregarte la envidia, no queremos tenerla. Yo no quiero tener envidia de nadie, Señor. Con lo que tú me has dado tengo bastante. Yo no quiero envidiar a nadie. Tú sabes que yo siempre te digo, Señor, yo no quiero ser como ninguno de estos siervos grandes ni siervas que tienes. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero ser diferente. Yo no quiero ser igual a nadie. A mí Dios me ha hecho diferente. Por eso yo no quiero ser como nadie. Quiero ser solo yo. No quiero ser igual a nadie. Dios me hizo así y así quiero seguir hasta que Él me lleve. No quiero envidiar a nadie. Señor, no permitas que en mi corazón entre envidia contra nadie. Yo no quiero tener envidia, Señor. Oh, Espíritu Santo, toca los corazones en esta mañana. Redarguye de pecado. Redarguye, Espíritu Santo. Tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz. Oh, rababasindo, rababarindo, rababasandi. Oh, rababarandi, rababasita, rababasindo.
Oh, rababarindo, rababasandi. Espíritu Santo. Espíritu Santo.